Pues diría que es una poesía misteriosa, enigmática incluso. Es también una poesía musical y diría que es también una poesía fantasiosa. Gracias. ¿Y quién carrera? Pues me inspiran muchas cosas que forman parte de mi vida cotidiana y que luego para mí tienen una traducción en el poema. Voces, conversaciones, situaciones que vivo pero también que imagino. Y para mí es muy importante también mi faceta como investigadora. Creo que en mi vida académica hay un sustrato importante de lecturas y de ideas que luego se transfieren a mi poesía. Y también mis viajes, las personas que son importantes en mi vida, la actualidad también cuando me asalta. Diría que no hay algo específico que me inspira, sino que todo eso en conjunción va retroalimentando mi escritura. Pues diría que profesora, que es algo que en realidad soy, pero más allá de eso siento que si no fuera poeta, de todas formas tendría una necesidad de expresarme artísticamente de una manera o de otra. De hecho, mi primera relación con el arte no fue mediante la poesía, sino mediante la música. Y me gustan también muchas otras artes, la pintura, la fotografía. Hay muchas artes que forman parte de mí y a las que ojalá poder dedicarme también en otra vida. Espero lo estoy. Me parece que un buen poema o la poesía así en abstracto para mí tiene que conseguir reunir lo íntimo, lo individual, lo particular con lo general y con lo más extenso, ¿no? Con lo colectivo. Entonces diría que en ese equilibrio para mí se juega un buen poema, y creo que también la poesía tiene una función muy importante a la hora de tensionar las posibilidades del lenguaje. Y diría que todos tenemos una relación muy automática y muy dada de antemano con las palabras y con el discurso, y la poesía sirve para desbaratar todo eso y desordenarlo. Cuando yo empecé a leer de manera más consciente, que fue en la adolescencia, para mí todavía la poesía y la literatura estaban muy vinculadas con lo sentimental y con lo introspectivo, lo que va hacia adentro de uno mismo. Y tanto mi escritura como mi lectura ahí estaban muy condicionadas por ese terremoto emocional que es la adolescencia. Y luego, a medida que fueron pasando los años, creo que mi relación con la literatura fue cambiando hacia un entendimiento un poco más comunitario o un poco más colectivo. No solo la literatura como algo que te permite conocerte hacia adentro, sino también como algo que permite conocer el afuera. Y creo que eso ha sido un desplazamiento importante en mi relación con la literatura, conseguir salir de algún modo un poco de mí mismo. Pues creo que siempre estoy escribiendo sobre temas similares, pero con variaciones y desde registros y desde estilos distintos. Algo que siempre me ha interesado mucho es la capacidad de la poesía para imaginar y para inventar otros mundos. Y ahí pues siempre, desde que empecé a escribir hasta ahora, me ha interesado mucho una lectura un poco más utópica o especulativa de lo que el poema hace. Y luego también creo que hay imágenes que aparecen constantemente, la imagen de la casa familiar que de repente deja de ser un lugar seguro o un lugar estable para hacer aparecer grietas y empezar a desmoronarse. Creo que eso es algo bastante presente en mi poesía. También la familia, ¿no? Asociada con la casa, la idea de la familia, la niñez, en fin, todo ese campo semántico atraviesa toda mi poesía, y también asociado con eso la idea de la poesía como casa, cómo habitar lo poético.
Eh, yo creo que un festival literario siempre te da la oportunidad de generar una comunidad, aunque sea efímera o aunque sea bastante temporal o bastante acotada al tiempo del festival. Y cuando son festivales internacionales, como es el caso de este de Bistrica, también te permite escuchar otras lenguas que trastocan tu propia idea de lo poético. Ayer fue muy estimulante y estos días va a seguir siéndolo, escuchar poesía en rumano y ver cómo todos trabajamos con ideas de lo musical similares, pero al mismo tiempo completamente diferentes. Entonces creo que esa parte de contacto con lo otro y de también zambullirse en tradiciones poéticas y literarias ajenas es lo más importante. Pues a mí me interesa mucho Rumanía porque creo que tiene una tradición poética muy, muy valiosa y muy importante y me hace admirar el país, e incluso antes de haber llegado aquí. Y cuando viajas y vas a festivales te das cuenta de que en realidad las comunidades lectoras son bastante similares o tienen bastantes semejanzas en todas partes. Yo creo que todos, independientemente de dónde estemos, acudimos a la poesía para hacernos preguntas y ayer me pareció también intuir mucho de eso en los poemas del resto de poetas. Y bueno, vivimos en un mundo extremadamente interrogativo y con una gran necesidad de respuestas y creo que ese impulso o ese movimiento hacia lo poético nos hermana a todos independientemente del lugar en el que vivamos. Gracias.